Hola amigos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a tratar sobre los juegos reducidos y su relación con el entrenamiento en fútbol. Dentro de los puntos que vamos a tocar en este nuevo vídeo, el primero de ellos estará relacionado con ese binomio metodológico en el que encontramos los métodos tradicionales mayoritariamente analíticos y estas nuevas tendencias hacia el entrenamiento global. El segundo de los puntos va a estar relacionado con las características de los juegos reducidos. En él trataremos acerca de la definición sobre juegos reducidos, las particularidades de los mismos y cuáles son las variables que vamos a poder modificar en nuestras sesiones de entrenamiento. En el tercer y penúltimo punto trataremos sobre cómo adaptar estos juegos reducidos a nuestras sesiones. La forma en que la modificación de las variables va a afectar tanto a nivel condicional como técnico-táctico, así como diversas estrategias para periodizar nuestras sesiones de entrenamiento. Y por último, para acabar con el vídeo, realizaremos una serie de conclusiones. Bien, como hemos comentado, el primero de los puntos va a tratar de relacionar estos términos de entrenamiento analítico y entrenamiento global que tanto se han utilizado en cuanto a metodologías de entrenamiento. Una vez estudiamos estas metodologías de entrenamiento, nos encontramos con que tradicionalmente en deportes de equipo se han adaptado metodologías procedentes de deportes individuales que se quedaban bastante lejos de todo aquello que exigen estas disciplinas colectivas. En este sentido, estos métodos más analíticos fragmentaban las partes de un todo y daban prioridad a unas sobre otras. Por ejemplo, en muchos casos se priorizaba un aspecto condicional sobre un aspecto técnico. Todas estas características de los métodos más tradicionales provocaban que nos quedáramos lejos de esa complejidad inherente a los deportes colectivos. Pero en contra de todo ello, llega un momento en el que surgen nuevos paradigmas y donde nos damos cuenta de que la suma no da el todo, sino que se crea mediante la suma de estas partes un todo que es totalmente diferente con unas propiedades totalmente nuevas. A partir de ahí surgen nuevas formas de entrenamiento, entre las que encontramos estos juegos reducidos de los que vamos a hablar durante este vídeo, mediante los cuales se pretende modelar condiciones de entrenamiento con tal de acercarnos a esas condiciones reales que nos encontraremos en competición. Entrando ya de lleno en lo que es el tema principal de este vídeo, vamos a ver cuáles son las características de lo que denominamos juegos reducidos. Llegados a este punto, vamos a describir las características de los juegos reducidos desde tres aspectos diferentes. El primero de ellos va a ser una definición de lo que entendemos como juego reducido. En el segundo punto trataremos las particularidades de esta forma de entrenamiento y en el tercer punto veremos cuáles son las variables modificables que se han ido estudiando en todos los artículos científicos que han ido apareciendo sobre este tema. En primer lugar, en cuanto a la definición de qué son los juegos reducidos, encontramos que son tareas que siguen una lógica interna del deporte. En este caso, en el fútbol, sería una presencia de duelos en espacio común y con participación simultánea, pero con una reducción tanto del espacio como del tiempo, como del número de jugadores respecto al juego real. Además de esto, se pueden modificar otras reglas, pero siempre intentando mantener la esencia del juego real. Por otro lado, en cuanto a las particularidades de esta forma de entrenamiento, parece ser que existiría tanto una mayor motivación del deportista frente a este tipo de entrenamientos,
como además la posibilidad de entrenar el modelo de juego y la toma de decisión en conjunción con otras estructuras del deportista. Bien es cierto que a pesar de todas estas bondades que parece que están asociadas al uso de este tipo de tareas, quizás necesitemos de una definición un poco más concreta o acotada de los mismos. Esto es debido a que han ido apareciendo diferentes tipologías de tareas, como podrían ser, por ejemplo, los rondos, los juegos de mantenimiento, las oleadas o los juegos de doble área, que si bien cumplen etimológicamente con la definición de juego reducido, ya que muchos de ellos siguen la lógica interna del fútbol y se reduce tanto espacio como tiempo como número de jugadores, no acabamos de ver si realmente eh, podríamos simplificarlo y llamarlo todo juego reducido, o dentro de estos juegos reducidos se podría hacer otra subclasificación en cuanto a estas tipologías de tareas. Por último, y para acabar ya con este repaso a las características de los juegos reducidos e ir ya directamente a la parte del vídeo que creo que va a ser más útil para vosotros, vamos a describir cuáles han sido todas las variables modificables que se han ido recogiendo a lo largo de la literatura científica. Como podemos apreciar, encontramos 6 grandes grupos relativos a las variables que han venido siendo estudiadas por la literatura. El primero de ellos está relacionado con el espacio, el segundo con el número de jugadores y el tercero con las reglas de la tarea. Estos 3 primeros grupos son seguramente los más estudiados. Después encontraríamos también tanto el régimen de trabajo, el orden de presentación en la sesión y la participación del entrenador en la tarea. De este modo, ya en las siguientes diapositivas y de una forma más práctica, veremos cómo la modificación de estas variables puede afectar tanto al rendimiento condicional como al rendimiento técnico-táctico en nuestras tareas. Y bien, vamos ya a lo que es la parte más práctica de este webinar, que seguro que es la más útil para vosotros. Y en primer lugar, vamos a ver cómo afectan las diferentes modificaciones en las variables que hemos comentado anteriormente en el output, en el desarrollo condicional de la tarea. En cuanto al tamaño del espacio, vemos que aumentar dicho tamaño se corresponde con unas mayores demandas físicas, al mismo tiempo que, obviamente, el rendimiento de la tarea va a presentar una mayor similitud con lo que sucede en competición. Por el contrario, una disminución del tamaño hará que se produzcan un mayor número de acciones relacionadas con la fuerza y, a pesar de que habrá seguramente menos similitud con lo que acontece en competición, puede ser una forma útil de enfocar nuestras sesiones de recuperación. En segundo lugar, en cuanto al número de jugadores utilizados, encontramos que el aumento de la presencia de jugadores va a provocar cambios más relacionados con las demandas físicas, y la presencia de un menor número de jugadores hará que estos cambios se orienten más a las demandas fisiológicas. Es decir, un mayor número de jugadores provocará seguramente mayores demandas en parámetros como la distancia total o acciones de alta intensidad, mientras que un menor número de jugadores se relacionará con parámetros más relacionados con, por ejemplo, la frecuencia cardíaca o el estrés percibido por los jugadores. Por último, dentro de esta variable encontramos la posibilidad del uso de dismetrías, que es una herramienta muy interesante, ya que puede ser útil tanto en periodos de recuperación
como según el día de la semana en el que situemos el entrenamiento, ya que se aconseja utilizar dismetrías en días más cercanos a la competición y utilizar juegos reducidos en igualdad numérica en esos días más alejados de la competición, con tal de conseguir unas mayores demandas fisiológicas. La siguiente variable que vamos a tratar es la que corresponde tanto al régimen de trabajo como a la estructura de la sesión y las reglas de la tarea. En este sentido, tanto la limitación de toques como la presencia o no de marcaje han sido seguramente las reglas más estudiadas en la literatura. Podemos encontrar cómo la presencia de marcaje individual va a aumentar la intensidad de la tarea y del mismo modo la limitación de toques va a hacer lo mismo, va a tener las mismas consecuencias en la tarea. No obstante, el hecho de diseñar tareas con toques libres va a hacer que, aunque la intensidad sea menor, lo que suceda durante el juego reducido se asemeje más a aquello que va a suceder en la competición. Por otro lado, también existen diferencias en cuanto a la continuidad o no de la tarea, es decir, si la tarea se diseña en un formato continuo o uno intermitente. Y en este sentido podemos decir que los formatos continuos tienen un mayor impacto fisiológico, mientras que los formatos intermitentes poseen un mayor impacto físico. De la misma forma, los juegos reducidos diseñados de una forma continua y que tienen, por lo tanto, una mayor duración en sus repeticiones, pueden dar lugar a una autorregulación energética, lo que puede acabar disminuyendo la intensidad de la tarea. Por último, y para acabar con esta variable, se aconseja el uso de tareas al inicio de la sesión para el desarrollo físico y la introducción de estos juegos reducidos al final de la sesión, si el objetivo de esta es el desarrollo de la alta intensidad en condiciones de fatiga. Para ir acabando ya con esta parte del vídeo, vamos a ver todo aquello relacionado con los efectos de variar la orientación del espacio en la tarea. Así pues, la no orientación de la tarea va a provocar que ésta se relacione con unas mayores demandas físicas. También el uso de esta variable de una forma u otra va a provocar que se produzca una subestimulación o una sobreestimulación en el aspecto condicional sobre las condiciones de competición. Parece ser que el uso de tareas orientadas provoca una subestimulación en cuanto a competición, ya que obviamente el uso de espacios más reducidos va a provocar que, en cuanto a variables físicas o fisiológicas, normalmente no consigamos llegar a lo que la competición demanda, mientras que en tareas no orientadas podría haber una sobreestimulación de estos aspectos condicionales. Para acabar, podríamos decir que tanto los mantenimientos en formatos no orientados como esos formatos con presencia de portería oficial serían los formatos de tarea con una mayor demanda física, con los que nos podríamos acercar más a esas demandas competitivas. Ya como última variable a analizar, encontramos el efecto del ánimo del entrenador en el desarrollo de la tarea. En relación con este aspecto, se ha encontrado que la participación activa del entrenador en la tarea provoca un aumento tanto de las demandas físicas como del estrés del futbolista. Esto puede tener una influencia sobre el desarrollo fisiológico de la tarea, ya que podría estar relacionado con mayores valores tanto en frecuencia cardíaca como en la percepción subjetiva del esfuerzo del futbolista. Y después de ver cómo puede afectar la modificación de diversas variables en el desarrollo condicional de la tarea, vamos a ver de qué forma
estas modificaciones pueden variar en el rendimiento técnico-táctico. De esta forma, analizaremos la influencia de la modificación tanto del tamaño del espacio como de la orientación del mismo, y para acabar veremos cómo afecta el uso de un mayor número o menor número de jugadores en la tarea, así como la presencia de otras variables que se han ido estudiando en diferentes artículos científicos. En cuanto al tamaño del espacio, sería conveniente, primero de todo, establecer esas diferencias entre el espacio total y el espacio útil de la tarea, ya que podemos diseñar tareas cuyo espacio total sea muy amplio, pero cuyo espacio útil se vea disminuido, bien por el comportamiento de los jugadores o bien por las reglas introducidas en la misma tarea. En este sentido, algunos autores recomiendan que para entrenar finalizaciones se usen espacios más profundos que anchos, mientras que en situaciones de creación se recomienda que estos espacios sean más anchos que profundos. Por otro lado, el uso de espacios grandes se ha venido relacionando con un mayor número de pases largos y con mayores secuencias de posesión, mientras que se producen, por lo general, un menor número de transiciones. En cambio, si utilizamos espacios pequeños, seguramente se van a presentar un mayor número de acciones técnico-tácticas, como aquellas relacionadas con el pase, con el regate o con interceptaciones, y también se producirá un mayor número de pérdidas. Por otra parte, en cuanto a la orientación del espacio, encontramos que en juegos reducidos no orientados se producen secuencias de ataque más largas y un mayor número de pases, mientras que en juegos reducidos orientados existe un mayor número de ataques directos y más acciones individuales. En relación con esta orientación del espacio, parece ser que los formatos orientados en formato línea de gol, es decir, que los jugadores atacan sobre una línea de gol, al que tras pasarla se consigue el objetivo de puntuar. Este tipo de formatos parecen producir un mayor número de tackles, de entradas y de duelos 1 contra 1. Y adentrándonos ya en los dos últimos puntos de este apartado, en cuanto al número de jugadores, encontramos que las tareas con más jugadores se correlacionan con comportamientos más organizados y similares a los acontecidos en competición según la posición ocupada por el jugador, mientras que los formatos con menos jugadores pueden conllevar un mayor número de acciones técnicas en las que encontramos las acciones de presión y de desmarque. En este sentido, muchos autores defienden que los formatos de 4 contra 4 parecen ser el formato mínimo para que aparezcan los principios tácticos, tanto ofensivos como defensivos. Y por último, dentro de este cajón desastre, que es el de otras variables, se ha concluido que la intervención activa del entrenador propicia un mayor número de acciones técnicas, y en relación con el régimen de trabajo y recuperación, se recomienda que si el objetivo de la tarea es la mejora técnica, se diseñen tareas con recuperaciones de 3 o 4 minutos entre repetición, con tal de que la fatiga afecte lo menor posible al jugador. Y si es importante saber cómo va a afectar las modificaciones que vaya a introducir en la tarea en el desarrollo de la misma, también es importante de qué forma periodizamos las tareas a lo largo de tanto de la sesión como de nuestro programa de entrenamiento y nuestra estructura semanal. Es por ello que a continuación vamos a presentaros un par de propuestas
que estarán relacionadas con esta periodización del entrenamiento. La primera de ellas es esta jerarquización que hemos llamado la pirámide de los juegos reducidos, en la que intentamos ordenar de mayor a menor incidencia estas variables que hemos ido analizando anteriormente. De esta forma, en la base de la pirámide encontramos las variables que van a tener una mayor incidencia en el desarrollo de la tarea, es decir, cuya modificación va a provocar mayores cambios en el rendimiento de la tarea, y las tres variables que consideramos que pueden tener una mayor incidencia son el tamaño y orientación del espacio, el número de jugadores utilizados y el uso de dismetrías, y el aliento del entrenador y la participación activa del mismo en la tarea. Por otro lado, las variables cuya modificación creemos que va a tener una menor incidencia en ese desarrollo de la tarea van a ser tanto el régimen de trabajo como el orden de presentación en la sesión, como la modificación de las reglas, ya que de todas las reglas estudiadas, parece ser que las que mayor incidencia en la tarea podrían tener son tanto el uso de marcaje individual como la limitación o no de toques, y creemos que no son reglas que pudieran ser utilizadas de una manera muy continua dentro de nuestras sesiones. Por otra parte, también nos animamos a ejemplificar lo que sería una periodización semanal basada en los juegos reducidos, en la que introducíamos todas esas variables que considerábamos importantes para el diseño de nuestras tareas semanales. En este caso, vemos cómo aparecen diferentes variables, como son el espacio de interacción individual, es decir, la relación entre el espacio de juego y el número de jugadores, la orientación del espacio, el uso del espacio tanto en amplitud como en longitud, ya que se ha podido concluir que una mayor amplitud del espacio va a producir menores demandas de la tarea o demandas de una menor intensidad, mientras que un espacio orientado en longitud, es decir, que tiene mayor longitud que amplitud, podría provocar la presencia de un mayor número de acciones a alta intensidad. Y las otras 5 variables que hemos introducido en nuestra propuesta son el número de jugadores, la presencia o no de dismetrías, el ratio de trabajo-descanso, el régimen de trabajo, si es continuo o es intermitente o fraccionado, y por último, la presencia o no de reglas. Dentro de esta última variable, como hemos comentado anteriormente, debemos destacar que esta limitación de toques o uso de marcaje al hombre, creemos que no es algo a llevar de una manera continua en nuestras sesiones, sesión tras sesión, ya que además de desvirtuar un poco lo que es el juego, creemos que al final se le va a restar utilidad a estas modificaciones. Después de todo este repaso, podemos apreciar en la imagen cómo sería el desarrollo de una estructura semanal. Tenemos en la parte superior el día de la semana con respecto a la competición, es decir, si es un MD+1, es un MD+2, un MD-4, etc. Y vemos cómo según el día de la semana en el que nos encontremos, se va produciendo una modificación de estas variables que debe estar relacionada con el objetivo principal de la sesión. Sin más, destacar respecto a las 2 variables que pueden ser quizás más influyentes, como son el espacio de interacción individual como el número de jugadores. Vemos como el espacio de interacción individual va aumentando según avanzamos en la semana, mientras que el número de jugadores también sería en formato de campana inversa, es decir, va de más jugadores
a menos, acabando por la presencia de un mayor número de jugadores también a final de semana. Creemos que el hecho de esta presentación de diferentes variables y cómo pueden ser modificadas a lo largo de la semana lo hacen una propuesta bastante completa y esperemos que os sirva de cara a introducir esta periodización semanal basada en juegos reducidos dentro de vuestras semanas y programas de entrenamiento. Ahora sí, ya para acabar con este vídeo, creemos necesario hacer una serie de conclusiones. La primera de ellas está relacionada con la necesidad de priorizar. Si bien creemos que todas las estructuras deben estar presentes en la tarea, es decir, no hacer una tarea orientada solo a lo condicional o solo a lo técnico, aunque bien es cierto que muchas veces podemos necesitar alguna pequeña píldora relacionada sobre todo con alguna necesidad específica del jugador. Nuestra creencia es que siempre se podrá enfocar una tarea poniendo más en énfasis una estructura sobre la otra, pero sin perder de vista a los demás. Y aquí me quedo con el ejemplo del ecualizador que nos mostraron en Master CD, en el que se muestra las diferentes estructuras como si fuera un ecualizador de sonido, en la que vamos jugando con dicho ecualizador y siempre enfocando, o sea, ciertos aspectos se encontrarán por encima de otros, pero ninguno de ellos estará completamente desahuciado. Por otra parte, como ya imaginaréis, todo lo que hemos presentado aquí son unas bases generales y será muy necesario adaptarlo a nuestro contexto particular, es decir, a nuestro espacio disponible, a las características de nuestros jugadores, a las características de la etapa en la que entrenemos y diferentes dificultades o barreras que se nos van a ir presentando en nuestro día a día. Otro de los aspectos que quería tratar dentro de estas conclusiones es la importancia de la comunicación en el cuerpo técnico, tanto para el diseño de tareas como para aclarar las intervenciones que se van a llevar a cabo durante la ejecución. Es decir, como hemos visto, la presencia activa o no del cuerpo técnico va a tener una gran influencia en el desarrollo de la tarea. Y sería necesario, antes de programar la sesión, concordar con todo el cuerpo técnico si necesitamos que este entrenamiento sea más o menos intenso, de qué forma vamos a intervenir y cómo vamos a participar para tratar de acercarnos al objetivo que estamos persiguiendo. Y por último, y es algo que ya he dicho anteriormente, ciencia, sentido común y error, en este orden. Si bien la ciencia debe ser una base, debemos tener en cuenta también que muchos estudios no llegan a reflejar esa realidad que podemos vivir en el campo. Por lo tanto, a esta base científica debemos añadirle nuestra experiencia y sobre todo sentido común. Y al final, fallar. Fallar es lo que nos va a llevar a estas experiencias individuales y a mejorar en nuestro día a día. Y hasta aquí el vídeo. Dejo diferentes formas de contactar conmigo. Como siempre, será un placer debatir con cualquiera de vosotros. Y para todos aquellos interesados, en la descripción del vídeo dejaré el enlace a Fútbol Matrioska, un libro que saqué recientemente y en el que tratamos de una forma más extensa y concreta todo lo que hemos ido analizando por aquí. Un saludo.